fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje está titulado Dos inmundos que Dios usó. Dos inmundos que Dios usó. Yo creo que muchas veces hemos escuchado la frase Dios me dijo. Quiero ponerles algunos ejemplos. Y el primero es el más fuerte, si se puede decir. Tengo un buen amigo pastor y él es invitado muchas veces a predicar en otros lugares. Y una vez, él me cuenta, recibió una invitación de un famoso profeta para que vaya a predicar a su iglesia. Le dice, Dios me dijo que tú tienes que estar en mi iglesia para poder pregar, para poder predicar. Y mi amigo pastor le dijo, ok, bueno, voy a orar y te doy una respuesta. Pero el profeta le dice, no, ya Dios me dijo que tú vas a predicar aquí. Digo, bueno, si Dios te lo dijo a ti, también me lo va a decir a mí. Es que déjame orar. Este pastor amigo, él oró y no sintió paz. Así que le respondió a este profeta, le dice, discúlpame, pero no siento paz. Dios no me ha dicho lo que te dijo a ti, así que por esta oportunidad no iré a tu iglesia. El pastor ficó bravo, molesto, y después le envió un mensaje. Porque no obedeciste lo que Dios me dijo que tenías que hacer, maldigo a tus hijos, caerán enfermos y morirán. Wow. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que alguien, un hombre de Dios, pueda maldecir de esa manera a otra persona? Tenemos los otros Dios me dijo más comunes, como Dios me dijo que salga de la iglesia. Dios me dijo que compre un carro. Y así muchas de estas frases. Pero en realidad, ante esta frase, lo que nosotros necesitamos hacer es poder colocar un filtro para poder saber si es que debo hacer o no lo que Dios me dijo. Si voy a emprender lo que Dios me dijo. Así que quiero comenzar dándoles algunos filtros para que realmente nosotros podamos entender si en verdad eso viene de Dios. Así que vamos con el primer filtro. ¿Realmente viene de Dios? ¿Realmente viene de Dios? ¿Eso es congruente con el carácter de Dios, lo que creo que Dios me está pidiendo que haga? Porque lamentablemente muchas veces es solamente el deseo de la carne. Los hombres nos gustan los carros. Dios me dijo, le dice a la esposa, que compre este carro. Y a ese deseo de la carne le agregamos esa frase, Dios me dijo. Y se usa para manipular. Segundo filtro. ¿Resiste esto el sentido común? ¿Esto resiste el senso común? Porque yo creo que esta es la prueba de la sabiduría. Tener fe no es comprar algo que no está dentro de mi presupuesto, que sobrepasa mi presupuesto. No es casarme sin amar solamente porque Dios me dijo o porque el profeta me dijo que me debería casar con esa persona. O a veces le colocamos pruebas a Dios. Señor, si es esa la escogida, que hoy entre por esa puerta con un vestido verde. Por favor. O para poder emprender algo. Dios me dijo que
pueda abrir una pizzería. Pero para eso realmente nosotros no podemos comenzar o emprender algo si no estamos capacitados. Si yo no sé nada de pizzas, si yo no conozco el mercado, si yo no sé quién va a preparar las pizzas, ¿cómo es que voy a emprender algo? Es sentido común, senso común. Y en esta línea de pensamiento quiero dejar algo bien claro, porque la Biblia es explícita en relación a lo que es el pecado. Varias veces yo ya he predicado en relación a lo que es la gracia. Y algunos entonces comienzan a tener dudas y piensan que se puede hacer cualquier cosa porque por la gracia de Dios, Dios siempre te perdona. Mira, tenemos el decálogo aquí en la Biblia, los 10 mandamientos, y eso no está en debate. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás. El aborto, la palabra aborto no está en la Biblia, pero tenemos el sentido común de que el mandamiento dice, no matarás. El aborto es matar a una persona, es un asesinato. Así que no quiero hablar de lo que ya está en la Biblia, sino de que quiero en esta tarde poderles hablar de aquellas decisiones que están en medio de ambos extremos. ¿Qué hay de aquellas cosas en que la Biblia hace silencio? Y nosotros no sabemos si estamos haciendo bien o no estamos haciendo lo correcto. Vamos a un versículo, Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Parece un juego de palabras, parece un juego de palabras, pero tiene sentido. Porque hay de los que dicen, por ejemplo, para mí beber cerveza es terrible, es un pecado terrible. Ok, la Biblia dice que no debemos embriagarnos, no debemos ficar bebidos. Otros por allí les van a decir, el que bebe Coca-Cola es un gran pecador. Hay otros que te van a decir, algunos pastores, que los personajes de Disney son satánicos. Vas a escuchar a otros que te van a decir que asistir televisión o asistir Netflix es también del diablo. Otros en relación a la vestimenta, al vestido. Si vienes a la iglesia, tienes que venir hombres de terno, mujeres con vestido. Nada de causas, nada de pantalones. Pero por otro lado, tú vas a ver pastores, predicadores, que vienen al frente con jeans, con camisetas. Yo he visto a varios predicadores americanos que muchas veces están pregando de Hawái en shorts, con camisas hawaianas y en sandalias. Es parte de la cultura. Yo no voy a esos extremos. Pero otros, por ejemplo, van con la música. ¿Qué género de música es pecaminoso? ¿Qué música es secular? ¿Qué música es cristiana? El rock o hockey, ¿quién lo inventó? ¿Dios o el diablo? Hay cosas que no están en la Biblia y tenemos que usar el sentido común. Romanos 14, el mismo capítulo, versos 22 y 23. Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O sea, para que no nos compliquemos mucho, la Biblia contiene
lindas enseñanzas, enseñanzas sublimes, mas algunas son complejas, pero son razonables. Si a la Biblia nosotros le añadimos, le agregamos un poquito de sentido común, la Biblia dice, el que le tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que el Señor la da abundantemente. Dios te va a dar sabiduría y no va a haber confusión. Pero algunos dicen, mas eso no está en la Biblia. Ese predicador dijo que mirar la televisión, que mirar Netflix es pecado, pero eso no está en la Biblia. O cuando llega el famoso tiempo de Navidad, de Natal, y salen por allí algunos cristianos que dicen, pero eso no está en la Biblia. Los cristianos no pueden celebrar Natal. Pero si nos ponemos todos de acuerdo en una data, ¿por qué no celebrar el nacimiento de Jesús? No, es que el 25 de diciembre es una data, es una fecha pagana. Y no todos los días del calendario, en alguna cultura del mundo se celebra a algún ídolo. La Biblia no dice exactamente cuándo nació Jesús. Pudo ser diciembre, pudo ser en el mes de julio. Lo importante es que celebremos el nacimiento de Jesús. Todo no puede estar en la Biblia. Mira, hay un pasaje. Aquellos que están tomando nota, apuntes. João 21:25 dice lo siguiente: que Jesús hizo muchas cosas de las cuales, si se escribiesen una por una, ni aún en el mundo entero cabrían los libros para poder registrar todas las cosas que hizo el Señor Jesús. En la Biblia no hay ningún texto que hable sobre drogas. No hay ningún texto que hable sobre tabaco. La Biblia no habla de pornografía en forma explícita. No habla de masturbación, de inclusión de género. No habla de la eutanasia. Pero no hace falta que lo diga o esté escrito de una forma explícita. Si le ponemos sentido común a lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a entender qué está bien y qué no está bien. La Biblia tampoco dice nada de las celebraciones comunes. O Día das Mães, o Día das Crianças, el día de la independencia del país, los cumpleaños, los aniversarios. Pero celebramos alguno de estos días y hacemos cosas que no aparecen en la Biblia. Tenemos que usar el filtro del sentido común. Y todo esto que les estoy tratando de decir es la base para el mensaje de hoy. Aún no entro en el mensaje, ¿ok? Miren, habían ciertas leyes levíticas, o sea que están en el libro de Levítico, allí en Israel, que eran necesarias, porque el pueblo de Israel habían sido esclavos cuando ellos salieron allí de Egipto. Necesitaban leyes, uno, de higiene, leyes de salud, leyes de moral, leyes sociales, leyes familiares. Hay cosas que hasta parecen infantiles cuando tú las lees. Pero tienes que entender que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos habían sido esclavos 400 años. No sabían nada. Se consideraba dentro de esas leyes a la mujer que tenía su periodo menstrual como inmunda. Debía apartarse de la casa, debía apartarse de la cama donde dormía con el marido, donde la mujer se sentaba, pues quedaba inmundo, contaminado. Todo era cuestión de higiene. No había los implementos que hoy las mujeres tienen, pero en esos tiempos las mujeres no contaban con esas cosas. Entonces el Señor les enseña
cómo vivir mientras estaban allí en el desierto, cómo cuidarse de ciertos alimentos que les podían hacer mal, que les podían hacer daño. Pero es más fácil hacer una lista de reglas y tomar la Biblia literalmente, y de allí nace lo que se conoce como el legalismo. Tomar la Biblia al pie de la letra, especialmente el Antiguo Testamento, la parte de las leyes. Y retomo lo que dije al comienzo, esa frase, Dios me dijo, porque así está en la Biblia. Ahora, no me malinterpreten, por favor. No estoy diciendo de que el pastor no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Me estoy refiriendo especialmente a la parte de las leyes que está allí en el libro de Levítico. ¿Ok? Les he puesto allí un ejemplo de muchos que puedes ver allí, especialmente, por ejemplo, lo que les he hablado acerca de las mujeres cuando están con sus periodos, cuando están allí con sus reglas. Entonces, sí, podemos tomar la Biblia de manera literal, pero para eso Dios nos da varios filtros para poderlas entender. No podemos decir Dios me dijo porque está así escrito y esa es la única verdad. Bueno, si esa es la única verdad, en la Biblia también Satanás habla. Y Satanás dice, si postrado me adorases. Bueno, tendríamos entonces que hacerle caso a Satanás. Hay gente que duda, hay gente que duvida, gente que maldice, y eso está en la Biblia. Entonces tendríamos tendríamos derecho a poder decir, yo puedo dudar, yo puedo dudar, o yo puedo maldecir, como les di el ejemplo de ese profeta que maldijo a los hijos de un pastor amigo. Si es que yo tomo la Biblia de una manera lineal. Si lo tomo así, significa que yo puedo tener licencia para poder hacer cosas malas si no tengo el filtro del Espíritu Santo. Por eso qué importante es poder contar con el Espíritu Santo que nos guía a todas las cosas, nos guía a toda la verdad. Vamos a avanzar, otro filtro, tercero. ¿Esto me conviene? ¿Esto me conviene? Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 12, la primera parte. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Mas no todas convienen. El término griego para la palabra convenir es para mi ventaja. ¿Ok? Si algo no es para mi ventaja, para mi ventaja en el área espiritual, entonces no me conviene. Entonces no me conviene. Mi vida espiritual se va a reforzar si yo tomo esta decisión. Ese Dios me dijo. Esta decisión va a fomentar mi integridad. Va a ser conveniente para mi crecimiento, para que yo pueda tener una mayor santidad. Cuarto filtro. ¿Esto me edifica? ¿Esto me edifica? Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifican. Y la palabra edificar se traduce como construir una casa. ¿Ok? Como construir una casa. Pregunto. ¿Hacer esto va a incrementar mi estabilidad espiritual o voy a ficar ahí en la duda? ¿Me va a dar mayor solidez, mayor fuerza? Mira, entender las Escrituras es algo simple, pero muchas veces queremos lo fácil. Pastor, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Cuál es el límite? ¿Puedo jugar en el pachinko? Aquellos que nos ven en el extranjero, ponle casino.
¿Hasta cuánto me puedo emborrachar? Ficar bêbado. Preguntas que me han llegado. El punto no es si yo puedo o no puedo. Es sentido común. Son filtros. 1 Corintios 14, verso 26, la última parte. Dice, hágase todo para edificación. Cuando armas tu vida sin pensar en edificar un carácter, vas a estar construyendo una casa, una vida sin forma, amorfa. Vas a estar construyendo una casa sin planos, sin proyectos. ¿Ya pensaste? Vas a construir tu casa nueva, pero no tienes planos, no llamas a un arquitecto, la construyes tú mismo, comienzas a colocar los ladrillos, los bloques como a ti te parece y tú no tienes experiencia de nada. ¿Cómo va a quedar esa casa? Es igual en el área espiritual. Vamos, quinto filtro. Isto me atrasa na carreira. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Que estamos corriendo una carrera. Entonces, si yo estoy corriendo una carrera para ganar el premio, la pregunta debe ser, ¿esta decisión me va a atrasar? Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. La segunda parte del versículo 1 en adelante. Deixemos todo embarazo e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. ¿Ok? ¿Me ponen una vez más el versículo, por favor? Dice, deixemos todo embarazo e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. Dejemos todo embarazo y todo pecado. No sé si ustedes se habían puesto a pensar en español, dejemos todo peso y todo pecado. En estas dos palabras. Yo creo que la palabra pecado todos la conocemos. Todos entendemos lo que es pecado. Pero la palabra griega para peso o embarazo que está en portugués, para esa palabra es bulto, volumen, una maleta. Estar cargando allí una maleta, dice, deja eso, deja esa maleta y deja ese pecado y empieza a correr. Mira, hay un nivel en nuestra vida espiritual donde tu gran problema no va a ser el pecado, sino que va a ser ese bulto, ese volumen, esa maleta que tú estás allí cargando. Te pongo un ejemplo. Piensa en un deportista. Sea cual sea el deporte que a ti te guste. Piensa en un deportista que al día siguiente tiene que salir a competir. Pero la noche anterior se emborracha, fica bêbado, trasnocha, come sin límites, se come todos los max y todas las pizzas que pueda. Este tipo pecó. ¿Cómo va a competir al día siguiente con esa resaca que le quedó de la noche anterior? Piensa ahora en otro deportista. Este deportista al día siguiente tiene que competir, pero la noche anterior o el día anterior es una persona que se entrena, que va a dormir cedo, se acuesta temprano, bebe solo agua, come solamente verduras, vegetales. Y el día que le toca salir a correr, sale con botas y con un abrigo encima. Él no pecó, pero está llevando una carga encima. ¿Qué se llama eso? Estupidez, y disculpen la palabra. Tiene una carga innecesaria. No pecó, pero tiene una carga. Entonces aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo que tenemos que dejar de lado el pecado. Y es simple, lo podemos entender. Pero también nos dice que dejemos de lado las cargas, las maletas con las cuales nosotros estamos yendo en nuestra vida espiritual. Porque así no vamos a poder
avanzar. Siguiente filtro. ¿Esto me domina? Acabamos de leer aquí estos versículos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. A mí me impresiona la gente que se deja dominar por cosas. Hay personas que no pueden despegarse del celular. Están con el celular todo el tiempo. Cada minuto están viendo si llegó un mensaje. Y aun cuando están en la iglesia. Alguien les envía un mensaje, lo ve, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Bueno, cuando termina el culto respondo. Es lo que normalmente deberíamos hacer. Pero hay gente que ve el mensaje y dice, comienza a escribir, estoy en la iglesia, después te llamo. Y le pone su emoji y su carita feliz. Hay gente que no puede vivir sin el celular, no pueden desconectarse. Otro caso. Me gusta café, me gusta tomar café. Y si no hay café, ¿qué pasa? ¿Entro en pánico? ¿Muda mi carácter? ¿O puedo prescindir de beber café ese día? Entonces, ¿será que yo puedo decir, no me dejo dominar por nada? Esto me domina. Si este pastor amigo le hubiese hecho caso, porque el pastor profeta le dijo, Dios me dijo que tú tienes que predicar. Ah, bueno, eso me domina, porque ya Dios le dijo, ya no hay más nada que hacer. Esto me domina. Séptimo filtro. ¿Estoy buscando licencia para pecar? A veces cuando predico en relación a la gracia, como ya les he dicho, comienzan a haber dudas entre algunas personas y comienzan a decir, entonces ¿se puede hacer cualquier cosa? Y para mí, ¿sabes lo que significa eso? Que estás buscando licencia para pecar. Porque si tú eres un cristiano firme y conoces la palabra de Dios, tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero porque el pastor predicó de la gracia, de que Dios nos perdona, de que si yo voy, entonces puedo hacer esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, la primera parte. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Mira, si tú quieres hacer lo malo, siempre vas a encontrar un pretexto. Sea en la Biblia o sea en la vida diaria. La Biblia, como te lo dije hace unos minutos, la Biblia sin el Espíritu Santo te da licencia, por ejemplo, para matar, para suicidarte. Judas se suicidó, se aforcó y se suicidó. Si Judas lo hizo, porque yo también no lo puedo hacer. Estoy en un caso extremo, ya no puedo más. Judas lo hizo. ¿Por qué? Porque la Biblia sin el Espíritu Santo, sin discernimiento, la vas a poder tomar al pie de la letra. Salomón tuvo 900 mujeres. Y los hombres sonríen allí. Voy a comenzar a coleccionar. Una no me es suficiente. ¿Por qué? Porque si no tenemos el filtro del Espíritu Santo, estoy buscando licencia para pecar. Último filtro. Isto é exemplo para os outros. Si alguien te dice que la carne, que la comida que vas a comer fue sacrificada a los ídolos, no la comas por la conciencia. No la tuya, sino la de tu hermano que es más flaco en la fe. En los tiempos bíblicos, la gente llevaba comida para ser sacrificada a los ídolos, o sea, ser entregada a los ídolos.
para que los ídolos la puedan bendecir, como lo hacen aquí en Japón. Por eso es que es importante siempre orar antes de comer. Porque la primera colecta, la primera cosecha de cualquier cosa es llevado a los templos para ser sacrificado a los dioses. ¿Ok? Entonces, en los tiempos bíblicos, era llevada la comida allí sacrificada a los dioses. Y a veces los que comían eran los sacerdotes. Pero a veces la comida quedaba. Y como quedaba, como que hicieron al fondo del templo una carnicería. Si quieres comer carne barata, ven al templo, que allí la vas a poder encontrar. Entonces el apóstol tiene que decir, si comer carne que fue dedicada a los ídolos le hace mal al otro, no la comas tú, porque te va a ver y va a decir, y este hermano que tiene tiempo en la fe y está comiendo algo que fue sacrificado a los ídolos, va a hacer que caiga en la fe. Fíjate lo que dice 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8, verso 9. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Lo que tú haces es ejemplo para los demás. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje. Si primero no les pongo esta base de estos filtros en relación a lo que Dios dice o lo que la palabra de Dios dice, después van a venir preguntas como, pero no dice la Biblia tal, no dice Romanos tal cosa. Fíjense, vamos con algunos ejemplos para entrar al mensaje. La ley ceremonial, allí en el libro de Levítico, prohibía comer carne de varios animales que eran catalogados inmundos. Okay, dentro de los más famosos está la carne de porco, la carne de cerdo. Entonces, en el Nuevo Testamento, un día, Pedro tiene una visión. Eso está en el libro de Atos de Hechos, capítulo 10, ¿ok? Aquellos que quieran verlo después. Dice de que Pedro tenía fome, tenía voluntad de comer y quiso comer. Y entonces, en cuando le estaban preparando algo de comida, a Pedro le vino una visión. Y en esa visión, él ve que un lienzo, amarrado en las 4 puntas, comienza a descer, comienza a bajar. Y cuando él va a asomarse y ve, dice ahí la escritura de que estaba con animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y viene una voz del cielo que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y entonces la reacción de Pedro es, no, yo no como cosa inmunda. Está en la ley, está ahí en Levítico, yo no puedo comer eso. Y la voz, que es Dios mismo, le dice, no llames inmundo lo que Dios limpió. No llames inmundo lo que Dios limpió. Pero Señor, yo nunca, jamás he comido cosa inmunda. Pero era un estricto guardador de esas leyes. Volvió a escuchar al Señor. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y esto dice, se repitió 3 veces. Entonces, para Pedro, como todo judío, esas comidas eran tabú, eran inmundas. Era quebrar la ley. Es como que tú estás allí con tu carro, parado en el semáforo rojo, vermelho, y el policía te dice, pasa. ¿Qué haces? Esa es la respuesta, se lo dejo a ustedes. Dios le dice a Pedro, mata y come, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Y eso choquea allí a Pedro, lo hace estremecer. Y cuando él va a descender allí por la escalera, se encuentra con un grupo de gentiles inmundos, no eran judíos, que querían unirse al grupo de seguidores de Cristo Jesús.
Y uno podría preguntarse, ¿y por qué Dios se contradice? Porque si en Levítico dice, no se puede comer, ¿por qué ahora le dice a Pedro, sí puedes comer? En realidad no es una contradicción, porque Dios es Dios, Él es Dios. Mira, los cristianos hoy en día, nosotros comemos de todo. Entonces como que se nos hace un poco difícil poder entender esta figura de lo que estaba prohibido comer allí en la ley. Sigamos con Pedro. Cuando Pedro baja allí, y él tiene la presión de poder ir y visitar, porque Dios se lo manda, de ir a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Y cuando se presenta con el romano, que para los judíos pues todos son inmundos, no son nada de Dios, él se presenta de esta manera. Dice, ustedes saben de cómo es abominable para un hombre judío juntarse con un extranjero. Por Cornelio, que era romano. Pero agrega Pedro y dice lo siguiente: pero Dios me mostró que a ningún hombre hay que llamarlo común o inmundo. Pedro entendió la metáfora. Pedro entendió lo que Dios le estaba allí tratando de enseñar. Se estaba produciendo dentro de su corazón una revolución de la gracia de Dios. Era algo que apenas Pedro empezaba a comprender. Los fariseos habían establecido normas precisas para permanecer limpios. Dentro de esas leyes era, por ejemplo, nunca entrar en la casa de un gentil, o sea, de un no judío. Pero estaba entrando en casa del romano. Nunca comer con pecadores. Lavarse las manos 7 veces antes de comer. Eran los tiempos en que estaba Jesús y comienza a correr el rumor, boato, de que Jesús podía ser el Mesías esperado. Y los judíos estaban totalmente escandalizados con Jesús. Jesús entró deliberadamente, él quiso entrar a territorio gentil. Fíjense lo que había hecho Jesús. Él había elogiado a un centurión romano por tener, Jesús dice, porque él tiene más fe que en todo Israel. ¿Recuerdan ustedes esa parte? Y Jesús se ofreció a entrar en la casa de ese centurión. Gentil, no puedes entrar en la casa de un gentil. Pero Jesús se ofreció a entrar en la casa de ese centurión para poder curar a su siervo que estaba enfermo. La siguiente escena que vas a encontrar allí en la Biblia es que vas a ver allí a Jesús caminando en medio de la multitud y viene por detrás una mujer que lo toca, que está con hemorragia, con flujo de sangre. Según la ley, era inmunda. 12 años, conocen la historia, que ella sufría de esta enfermedad. Había ido a todos los médicos, gastado todo su dinero, no podía ir al templo a adorar a Dios por causa de esto. Y cuando ve a Jesús, ella se aproxima por detrás, toca sus vestes y allí ella es curada. Lo siguiente, de ese lugar Jesús se dirige al hogar, a un lar de un gobernante de una sinagoga cuya hija acababa de morir. Ok, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Él ya estaba inmundo porque había sido tocado por esta mujer con el flujo de sangre. Y entra a la habitación, entra al cuarto donde estaba la menina, había la niña muerta, y toca el cadáver para hacerla resucitar. O sea, las leyes de Levítico protegían el contagio. No podían tener contacto con una persona enferma, doente. No podían tener contacto con un gentil, con un cadáver.
con cierto tipo de animales. Aún la Biblia habla de que no podían tener contacto con hongos porque podían contaminar a la persona. Pero Jesús revirtió todo ese proceso. Y en lugar de ser Él el contaminado, Él fue el que afectaba positivamente a todas estas personas. Y les voy a decir algo más. Jesús fue más allá, porque Jesús le dio ministerios a gente inmunda. Y ese es el título del mensaje de hoy. 2 inmundos a quien Dios usó. Él comisionó a llevar la palabra, el evangelio, a gente que jamás alguien hubiese pensado. Cuando el Señor toca a los inmundos, no solamente los toca, sino que les da un ministerio, como les acabo de decir. Y me encuentro de que allí en la Biblia, este Dios que ungió a estas personas, de manera especial a estos dos a que voy a hacer referencia ahora, no se encuentra dentro de los 12 discípulos, no se encuentra entre los apóstoles, no. Antes que el apóstol Pablo escribiese todas las cartas, la gran mayoría, el 90% de las cartas del Nuevo Testamento, ya habían 2 inmundos que estaban haciendo lo que Pablo hizo, pregando evangelio, hablando de Jesús. ¿Dónde Jesús fue a comisionar, a enviar al primer ungido? A un cementerio, a un cementerio, a un lugar que era inmundo para un judío. ¿Y quién fue el primer embajador que Jesús envía? Un loco, un hombre lunático, como dice la Biblia. El primer ungido por Jesús fue un loco convertido en evangelista. La historia está en Marcos capítulo 5. Yo creo que la gran mayoría conoce la historia. Para aquellos que no conocen, se lo voy a hacer rápidamente, así de fácil. Jesús desce la barca, Jesús baja allí de la barca, allí frente en la tierra de Gadara, frente al cementerio. Y fíjense lo que hace Jesús. Jesús entra primeramente a un territorio gentil y lo hace por el peor lugar, por un cementerio. O sea, no sé cómo se dice en portugués, pero en español dicen de Guatemala a Guatepeor. De algo malo se fue a algo peor todavía. Entonces tenemos allí al Señor Jesucristo que desde la barca y viene a su encuentro un hombre que sale de los sepulcros, que sale allí del cementerio. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, que vivía entre las tumbas, entre los túmulos. Dice que las cadenas no lo podían asegurar, no lo podían sujetar. Él se autoflagelaba con las cadenas. No podía estar con ropas, vivía nu, vivía ahí desnudo en el cementerio. Pero llega Jesús y sus discípulos a ese lugar gentil, a ese cementerio. Baja de la barca y este loco sale a su encuentro. ¿Y quién habla? El primero que habla es Jesús. Y Jesús le ordena allí a esos espíritus y le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el espíritu que estaba dentro de este loco se pone nervioso y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y cuando Dios ordena, los espíritus lo único que pueden hacer antes de obedecer es rogar, es clamar. Y dice la Escritura que estos espíritus comenzaron a clamarle a Jesús: no nos envíes fuera de ese territorio. Y eso es parte para otro mensaje, porque el diablo ha asignado demonios para cada territorio.
para cada ciudad, para cada país. Por eso que ellos no querían salir de ese territorio de Gadara. Y entonces le dicen, no nos envíes fuera de ese territorio. Ahí hay unos porcos, unos cerdos. Envíanos a los cerdos, a los porcos. Y Jesús lo hace. Jesús permite que esos espíritus vayan allí a los porcos. Y estos porcos que quedaron endemoniados salen corriendo y se lanzan al mar desde un despeñadero. 2000 cerdos. Y allí este hombre que era loco quedó libre. Quedó libre. Y allí en ese cementerio surge un discípulo. Un inmundo al que Dios ungió. Imagínense ustedes la cara de los discípulos. Está bien el Señor Jesús que lo liberes, pero que lo comisiones, que lo envíes como un evangelista. Para eso estamos nosotros. Nosotros somos tus discípulos, Señor. 2000 cerdos que se perdieron. Y entonces los dueños de los porcos comenzaron a dar la noticia en la ciudad. Y los dueños de los porcos, de los cerdos, juntamente con la gente que comenzaron a escuchar la noticia de que este hombre había sido liberado o algo había pasado, comenzaron a venir al cementerio para poder ver qué había acontecido. Y cuando llegan, ven al ex loco sentado juntamente con Jesús, bien vestido, en su sano juicio. Y la gente se asusta, tiene miedo. Y le pide a Jesús, vete de este lugar, va embora de aquí. Ahora imagínense ustedes, le pidieron a Jesús que se vaya de allí, en lugar de agradecerles, porque había un loco en ese cementerio, la gente no podía ir a visitar allí a sus seres queridos. La gente no podía pasar por ese lugar porque ahí estaba el loco, el endemoniado. Pero en lugar de agradecerles a Jesús, ellos le piden que vaya embora, que se vaya de ese lugar. Y sabes, lo mismo sucede con iglesias que prefieren la religión y la ley antes que la libertad y la gracia que el Señor, que el Espíritu Santo nos ofrece. ¿Qué hace que la gente prefiera las tradiciones de antes, de ayer, en lugar del Dios viviente del día de hoy? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es la misma, es la de siempre. No puedes ungir o no puedes enviar a alguien que sea menor que nosotros, porque yo estoy en un nivel. Yo soy el que debo aspirar, yo soy el que debo subir, yo soy el que debo... No, otro, el que está por abajo. La gente de Gadara mandó embora al Señor Jesucristo. Y entonces Jesús dice, bueno, no me quieren aquí, me voy. Y él sube a la barca para irse. Y cuando está a punto de irse, dice de que viene el ex endemoniado y le dice, por favor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no se lo permitió. Se celebra la historia del joven rico. Al joven rico, el Señor lo llamó, pero él no quiso ir. Y ahora este hombre que quiere ir con Jesús, el Señor no se lo permite. ¿Por qué? Porque Dios tenía mayores planos para con él. Planes más grandes. Fíjate, Marcos capítulo 5, versos 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿No es esa una comisión para ir a predicar?
No es lo que una iglesia hace cuando unge a un evangelista, cuando unge a un pastor, para que pueda llevar las boas novas, para que pueda predicar. Este fue un inmundo que Dios ungió. No tenía entrenamiento, no tenía ninguna enseñanza. ¿Qué era lo único que sabía este hombre? Que Jesús podía atemorizar a los demonios. Que los demonios, cuando vieron a Jesús, se fueron inmediatamente hacia los porcos, hacia los cerdos. Jesús no le mandó a este hombre enseñar doctrina. Jesús no le pidió: anda a tal ciudad, a Decápolis, y abre una reunión casera. No. Lo único que Jesús le dice es: di a los demás, yo estaba endemoniado, pero ahora estoy libre. Y yo pregunto, ¿no será que ese es el evangelio que nosotros necesitamos predicar? Hoy en día queremos seminarios, queremos institutos, queremos muchas enseñanzas y libros, porque no estoy preparado para poder llevar las buenas nuevas. El loco pregunta: ¿qué tengo que hacer? Pues diles que eras loco y ahora ya estás bien. ¿Y qué más, Señor? Que estaba endemoniado y que ahora estás libre. Go, vai, prega. Iglesia, es lo que nosotros necesitamos hacer. Yo era pecador y el Señor me transformó. Yo estaba en el vicio y el Señor me tiró de ese lugar. Mi hogar estaba quebrado y el Señor restauró mi hogar. Mira, no necesitas doctrina, no necesitas tantas cosas. Es tu testimonio. Decápolis dice que se maravilló de escuchar el testimonio de este ex loco. Yo les pregunto, poniéndonos en el día de hoy, ¿habríamos nosotros como iglesia comisionado, enviado a pregar las boas novas a alguien que le hicimos liberación y que tiramos os seus demonios? Oye, entra un endemoniado por esa puerta, hace desastres, vomita, grita, hacemos liberación, el hombre queda libre y entonces lo llamamos aquí al frente y le decimos: ahora vas a ser evangelista, ahora vas a ser el pastor asociado. ¿Lo haríamos? No. No, primeramente tenemos que ver que mudó, que cambió su vida. Pero cuando tú ves la Biblia con ojos nuevos, no con los ojos de la tradición, te vas a dar cuenta que Jesús es diferente a ese Jesús que siempre has creído que era así, o que te enseñaron o te predicaron. Otro ejemplo, el segundo inmundo que Dios usó: la mujer samaritana, la que aparece en el Evangelio de Juan, de João, capítulo 4. Si se trata de inmoralidad, pues esta mujer le ganó a todo el mundo. Piensa en Jesús, un hombre judío, respetable, conversando allí con ese tipo de mujer, a solas, sabiendo qué clase de mujer era ella. Ahora, si tú lees bien allí el Evangelio, esta mujer sabía de religión, porque sabía de que el Mesías habría de venir. Aquellos que no conocen tal vez la historia, esta mujer se divorció 5 veces y ahora estaba con un hombre que no era su marido, que era su amante. Ella conoce bien a los hombres, pero el hombre con quien está conversando, que está al frente de ella, es totalmente diferente. Es un hombre que la trata con respeto, es un hombre que la trata con dignidad, es un hombre que la escucha, que conversa con ella.
Y tal vez ella está pensando dentro de su cabeza, dentro de su corazón, gracias a Dios que este hombre no sabe qué clase de mujer soy yo. Pero sí, Jesús sabía qué tipo de mujer era ella. Pero aún así la trató con respeto, la trató con dignidad. Y ahí el Señor Jesucristo está hablando delante de ella. Jesús ve el fondo de su corazón. Y Jesús entiende que ella había estado buscando amor en los lugares errados, los lugares equivocados, y honra su pasado mirando dentro de su corazón. Por eso que no es raro que la mujer deja el cántaro que estaba recogiendo agua del pozo y se va a pregar, se va a predicar. ¿Y qué dice? Va a la ciudad y ella dice, vengan a ver, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. No estaba avergonzada de su pasado. No más, porque ella había tenido un encuentro con alguien que había transformado su vida. Lo único que esta mujer ahora podía pensar era en su futuro. Una mujer que siempre fue definida por su pasado. Había tenido 5 maridos. Si quieres llamarla la mujer roba maridos, puedes ponerle ese título. Pero ahora era diferente. Ese pasado embajado, lleno de pecado, que la condujo a ese hombre junto al pozo, que no se parece a ninguno de los otros hombres con quien ella antes había tenido un contacto, comienza a hablar con ella. Esta mujer tenía todo en su contra. Uno, como cristiano de iglesia, podría pensar, es una mujer no redimible, no salvable, no enseñable, una inmunda. Si vemos con los ojos de la ley. ¿No me creen? Muéstrenme una sola iglesia que nombre pregadora, pastora, a una mujer que entra allí al templo, que ya pasó por 5 divorcios y que el hombre con quien está viviendo es su amante. Y pasa adelante después de la prédica, se arrepiente, pide perdón, acepta a Jesús como su salvador personal. Y el pastor le dice, joven, de ahora en adelante tú vas a ser pregadora. De aquí en French, pues se va a ser una profeta. ¿Lo haríamos? No. No lo haríamos. Con ese pasado. 5 divorcios. Con un amante. Está bien, Dios te perdonó, pero nosotros no. Tenemos que ver que mudes, que cambies, que Seguro que los diáconos harían una reunión, llamarían, el pastor está loco, ¿cómo va a ser eso? Pero Jesús la respeta. Y Jesús no ve lo que todos los demás ven. Porque para Jesús, ella sí es una mujer salvable. Para Jesús, ella sí es una mujer enseñable. Para Jesús sí es ella una mujer redimible, y entonces puede ser comisionada, una inmunda que Dios unge. Ahora yo quiero que puedas entender lo siguiente. Después que ella tiene este encuentro con el Señor Jesús, ella sigue siendo una mujer divorciada. Ella sigue teniendo al amante en la casa. Ahora, estamos seguros de que tal vez tú estás pensando de que ella regresó a casa, le dio un chute ahí al hombre y lo botó y le dijo, no, yo no quiero más nada contigo. O tal vez dijo, vamos a arreglar las cosas, nos casamos. La Biblia no da detalles en relación a eso. Creemos que sí pasó.
El Espíritu Santo cambia, transforma la vida de las personas. Pero esta mujer aún continuaba con su reputación. Porque ese es el problema. Porque cuando vemos a una persona, ya no la vemos como alguien que Dios cambió, que Dios transformó, que aceptó a Jesús. Seguimos viendo como el ex drogadicto, la ex prostituta, el ex, lo que fue. En lugar de estar viendo lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo de convertida tiene esta mujer? ¿Un año, 2 años, 5, 10, 20? Minutos. Minutos, y ahora es una evangelista. Porque va a toda la ciudad y no le importa su pasado, que la gente le apunte con el dedo. Y comienza a decir: vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Ella tiene una influencia sobre la comunidad. Ella conocía la comunidad, ella conocía la ciudad, conocía a todos los hombres de esa ciudad. ¿Y qué dice ella? ¿Cuál es su mensaje? No es mucho. Es como el loco gadareno. João, capítulo 4, verso 29. Vinde e vede homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? ¿Y esa es toda su pregación? Ese es todo su mensaje. En la ciudad todo el mundo sabe lo que ella hizo. En español hay una frase que dice: pueblo chico, infierno grande. Un lugar pequeño todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce lo que todo el mundo hace. Pero lo que ella dice realmente llama la atención de la gente. Ella lo dice públicamente. A pesar de su pasado vergonzoso, sus palabras causan impacto allí en toda esa ciudad. ¿Por qué? Porque significa que ya no siente carga. Significa que ahora ya ella fue aliviada, ella fue liberada. Y eso lo hace solamente el Señor Jesús. Y termino con esto. Cuando yo veo a estos dos inmundos, a este ex loco gadareno y a esta mujer robamaridos, a quien Dios ungió, yo me pregunto, ¿cuáles son las implicancias para todos nosotros? Yo creo que son sorprendentes. Porque aquellos que tal vez queremos apartarnos de nuestro pasado, que nos apunta tal vez con el dedo, podemos comenzar hoy mismo. Como fue con este gadareno, como fue con esta mujer. Todo lo que les dije al comienzo, esa introducción que les hice al comienzo del mensaje, es para que puedas entender esto. No tienes que ser maduro. No tienes que estar diezmando 2 años seguidos. No tienes que ser líder de la reunión casera. No tienes que empezar a dar frutos. Simplemente comenzamos el camino. Simplemente comenzamos a compartir, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No necesitas que el pastor te unja, te comisione, te dé un curso grande, extenso de varios meses. No necesitas. Si el Señor te salvó, si el Señor te mudó, transformó tu vida, tú puedes comenzar hoy mismo a dar testimonio de lo que el Señor hizo por ti. Es que recién comencé mi vida cristiana. Pues te pongo un ejemplo. ¿Cómo camina un bebé que empieza a caminar? Camina como un modelo. O comienza 2 pasos y se cayó.
¿Y qué hacemos todos nosotros? ¡Bravo, qué lindo! Se nos cae la baba. ¿No es verdad? ¿Sabes qué hace Dios? Lo mismo. Aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, das 2 pasos, hablas, Cristo me salvó, Cristo me transformó. Y Dios te aplaude. Porque Dios nos comisiona a cada uno de nosotros. No importa que tengas preparación, no importa que seas líder o no, no importa si tocas en la banda o no. Lo que Dios quiere es que tú puedas dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y realmente podamos ser usados por el Señor. Dios celebra que tiene allí 2 ungidos. Uno allá en las costas de Gadara y otra allí en Samaria. Y no falando así de vagar, a escondidas, dando gritos. Vengan a ver lo que este hombre me ha dicho. Y allí el gadareno también. Antes era endemoniado y ahora soy libre. Tú no tienes que llegar a un nivel alto para poder empezar a hablar de Cristo, no. Con lo que Dios ha hecho en tu vida, realmente tú puedes hacer grandes cosas y ser usado por el Señor. Éramos inmundos, sí, antes éramos pecadores. Pero ahora el Señor nos libró, ahora el Señor nos cambió, nos mudó, nos transformó. ¿Cómo estás? ¿Será de que tu vida puede dar testimonio de lo que Jesús ha hecho? Que realmente lo podamos hacer. Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros para la gloria de Él. Ponte de pie, vamos a orar. Fecha tus ojos, cierra tus ojos. Y Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y oro, Señor, para que las mentes que están aquí, Señor, puedan ser totalmente libres, liberadas de toda carga, Señor. Que puedas liberar, Señor, de todo aquello que nos oprime, toda maleta, todo bulto, Señor, que nosotros estamos cargando. Que todo lo que te estaba atando desaparezca completamente allí de tu vida. Yo declaro que en esta iglesia Dios va a levantar a ex locos, que Dios va a levantar a ex endemoniados, que Dios va a levantar a mujeres que tenían una mala reputación, a hombres que habían hecho desastres allí con su vida, con su lar, para que puedan ser los ungidos, las ungidas que nadie imaginaba. Porque a veces pensamos que el ungido de Dios, el que es comisionado por Dios, viste ropas bonitas, llevó un curso en el seminario, se preparó tantos años, es líder en la iglesia. Pero aquí vemos que Dios rompe, quiebra el status quo contra todo pronóstico. Yo declaro que en este lugar y aquellos que nos ven por la internet, Dios unge a futuros misioneros, Dios unge a futuros evangelistas, Dios unge a pastores, gente que tal vez nunca habías pensado, nunca habías imaginado. A estos niños, estas crianzas que están entrando por la puerta después de su culto, ¿a cuántos de ellos que el Señor los pueda ungir para que puedan llevar allí su palabra? Y mientras todos quieren allí que un predicador famoso ore por ellos, que coloque su mano sobre sus cabezas, que la unción pueda ser derramada, Dios pregunta, así como lo hizo con Samuel:
Acaso hay un filho mais que no está entre nós? David estaba allí en el campo. Su padre no lo consideraba digno de tomar la posición que Dios había enviado con el profeta Samuel. Y a veces tú puedes pensar: yo no soy digno. Yo tengo tantos hijos, tantos pecados, tantas cosas malas. ¿Será que hay alguien que está allí apartado, afastado dos caminos do Senhor? Pero que hoje dice: eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero ser usado pelo Senhor. E quero proclamar a todo mundo: eu fui pecador, mas agora o Senhor mudou a minha vida, o Senhor me salvou. Moisés esperó 40 años. David fue perseguido. Fue un proscrito de la ley. Fue un fugitivo de su propio sogro. Rahab, la ramera, la prostituta. ¿Cuántos más que están aquí engalanando las páginas de la Biblia, que nos habla de gente rota, gente quebrada? Mas cuando reciben un toque de Dios, el Señor las usa grande y poderosamente. Yo oro para que Dios pueda tocar tu vida en esta tarde, en esta noche, para que ese pasado vergonzoso pueda quedar allí atrás y pueda ser usado grandemente. Estos dos inmundos llevaron el evangelio antes que Pablo, apóstol Pablo, escribiese allí sus cartas. Hoy en día hay cuantos que han tenido estudios, seminarios, programas, tantas cosas que no llevan la palabra, pero Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que uses tus redes sociales para poder proclamar el evangelio, para por lo menos colocar un versículo, para que otras personas puedan ser tocadas. Pero no simplemente lo hagas ahí en el anonimato detrás de una red social, sino que tienes gente, tienes familia, tienes compañeros de trabajo, de servicio, vecinos, amigos, que no necesitas enseñarles doctrina, pero que sí le puedes decir, como dijeron estos dos inmundos: yo fui endemoniado, pero ahora soy libre. Yo fui loco, pero el Señor me curó. Yo era la roba maridos, pero ahora el Señor estableció un lar para mí. ¿Cuál es el testimonio que tú le puedes dar allí a las personas? El Señor te dice: yo te voy a levantar y te voy a bendecir, para que a través de tu vida tú puedas tocar a muchas personas. Yo bendigo tu familia, bendigo tu lar, tu hogar. Bendigo a los que se quedaron allí en tu casa y que no vinieron hoy a la iglesia. Que el Señor también los pueda bendecir. Que los ángeles del Señor puedan estar alrededor de tu casa en todo momento. Que el Señor abençoe y bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tus cosas, tus negocios, tu trabajo, tu salud. El Señor te dice: no te rindas, no te entregues, no tires la toalla, no. Porque yo te sostengo, yo te sustento, yo te guardo, yo te protejo, dice el Señor. Bendigo, abençoo a los hijos pródigos que regresan a los caminos del Señor.
Bendigo, abençoa a la gente rota, a la gente quebrada, a muertos que están caminando. Porque el Señor te quiere dar vida y vida en abundancia. Bendigo a los que conocieron al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, y no al Dios de la religión. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios vivo, que hace cosas que nosotros nunca nos imaginaríamos. Oro para que la gloria de Dios te rodee y te bendiga y te prospere. No solamente a los que están aquí, sino a los que nos ven por la internet. Que el Señor abençoe tu casa, que el Señor bendiga a tu familia. Y declaro que esta palabra es una palabra viva. Porque sí, algunos nos están viendo en directo, pero muchos otros lo verán después grabado, días, semanas, meses, años después. Pero la misma palabra será una palabra de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cosas grandes, nuevas, planos, Señor, planes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú tienes, Señor, una historia nueva, Señor, para escribir en tus libros sobre cada uno de nosotros. Seremos los porque, Señor, tú comienzas una nueva historia en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a declarar esta palabra como algo para cada uno de nosotros. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, oh filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo
aquilo que sonhei para ti, filho meu, porque minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.